La caída es el suceso más triste de la humanidad, porque es después de la caída que el hombre entra en una separación y distancia de Dios. Y esta separación trae dolor en la vida de los hijos de Dios. La lección de esta semana nos habla específicamente de eso, de las consecuencias que trajo la caída en el jardín del Edén y también de las causas. Por lo tanto, yo te invito a que ahí donde te encuentras puedas acompañarme en el repaso de la lección de esta semana. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy estamos entrando al repaso de la lección número 2 de la lección de escuela sabática, que lleva por título La caída. Sin duda alguna, una lección de la cual vamos a aprender muchas cosas para nuestra vida espiritual. Cómo podernos levantar de esas caídas. Hay lecciones tan importantes que se encuentran en la caída del jardín del Edén. Te mando un abrazo, mi querido hermano, ahí donde te encuentras. Siéntate bienvenido a este repaso de escuela sabática. Yo me encuentro acá, Biblia en mano, y quiero comenzar este repaso haciendo una corta oración para que quien dirija este repaso no sea yo, sino pueda ser Dios a través de su Espíritu Santo. Inclina tu rostro, vamos a hablar con Dios. Padre querido, Padre amado, Señor, gracias por permitir que en este momento podamos abrir tu palabra, Señor, y podamos conocerte de mejor manera, Señor. Sin duda alguna, hay errores que el hombre cometió hace muchos años, Señor. Errores de los cuales nosotros podemos aprender. Y es esa enseñanza, Señor, que queremos extraer de tu palabra para poderlo aplicar en nuestra vida, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y bríndanos respuestas, querido Padre. Que tu Espíritu Santo en los siguientes minutos sea soberano, Señor. En todo caso, Señor, pon en un rincón mis conceptos, mis ideas, Señor. Y pueda ser tú, Señor, quien hable a la mente y al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Manifiéstate, querido Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, vamos a comenzar con el repaso de escuela sabática. Sin duda alguna, una de las caídas más difíciles que el hombre ha enfrentado es justamente esa, la caída en el huerto del Edén. Pero antes de trasladarte al huerto del Edén, mi querido hermano, yo quiero trasladarte a otro escenario que la lección nos habla. Y justamente la lección empieza hablando de ese primer escenario y nos introduce un animal que para nosotros es símbolo y representación del enemigo, del diablo. Y este animal es la serpiente. Por esa razón te decía que antes de trasladarte al jardín del Edén, yo quiero trasladarte un poco más antes. Y mira, para eso vamos a buscarnos Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, que nos describe el gran conflicto cósmico. ¿Cómo inició este gran conflicto? La hermana Elena G. de White lo llama el conflicto de los siglos. Y mira, vamos a la lectura. Dice así, versículo 7 hasta el versículo 9 del capítulo 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Acá, en primer lugar, el libro de Apocalipsis nos habla de una batalla, ¿ok? Una batalla. La vida del cristiano en esta tierra es una vida de batallas, de luchas. El cristiano constantemente tiene que estar en lucha, en batalla. Pero mira qué es lo que sigue diciendo más adelante. Miguel y sus ángeles. En primer lugar, nos habla de un primer equipo, por así decirlo. Miguel y sus ángeles. Ahora, este Miguel es el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo representando a Miguel, ¿ok? Y Miguel entra en la batalla. Y mira qué es lo que sucede más adelante. Combatieron contra él el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Qué interesante. Acá nos habla del dragón. Y justamente este dragón también busca a sus ángeles, también busca a sus seguidores.
y con sus seguidores y con sus ángeles ataca a Miguel y sus ángeles. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de esta gran batalla? Que el perdedor es el dragón, no Miguel. Miguel sale victorioso. Y mira qué es lo que sigue diciendo el versículo 9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón. Ahora, tú te pondrás a pensar. Acá no está hablando de Miguel y dragón. Miguel es Jesucristo. ¿Quién es el dragón? Pues la Biblia misma se interpreta a sí misma. La Biblia misma se explica a sí misma. Porque mira qué sigue diciendo más adelante. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está. Ese dragón es la serpiente antigua. Y tú te preguntarás, ¿quién es la serpiente antigua? Pues aquí claramente el escritor Juan es específico. La serpiente de antigua. Entonces, si nos habla de una serpiente antigua, hay que irnos al pasado. Y en el pasado, ¿en qué otro momento nosotros encontramos a la serpiente? A la hora que se escribe este libro de Apocalipsis. Pues en el pasado nosotros lo encontramos en la creación, en el huerto del jardín del Edén. Es ahí donde nosotros nos encontramos con la serpiente. Pero mira que sigue diciendo más adelante. Con la serpiente. Que engaña a todo el mundo. Si hay una especialidad que tiene la serpiente antigua es el engaño. Porque fue justamente la serpiente quien engañó a Eva. Mi querido amigo, yo quiero decirte lo siguiente. Satanás tiene una especialidad y es engañarte. Es ponerte una venda en los ojos. Es presentarte la verdad como mentira. Es presentarte la mentira como verdad. Yo me recuerdo que hace muchos años había acá, donde yo vivo, muchos celulares que llegaban desde el país de China. La apariencia por fuera era igual que la original. La apariencia era la misma. El diseño, el modelo, todo era igual. Pero cuando tú te comprabas uno de estos celulares de procedencia de China, pues los celulares se arruinaban y no funcionaban como uno esperaba. No funcionaban como funcionaba el original, el verdadero. De cierta manera te engañaban. Y sabes, mi querido amigo, muchas veces el enemigo te engaña. Muchas veces el enemigo te estafa. Muchos jóvenes son estafados con el enemigo. Son engañados. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que una pareja de novios, siendo novios, ya tengan problemas, ya tengan discusiones? Pues porque tristemente son engañados. Tal vez tú, en ese momento que me escuchas, dime, cuando tú empezaste ese noviazgo para vivir problemas, para vivir tristezas, para vivir discusiones? Claro que no. Tú empezaste ese noviazgo para vivir feliz, para poder llegar al altar del matrimonio. Tú empezaste ese noviazgo por esa razón. Mas dime, si tú empezaste ese noviazgo con el propósito de Dios, con el propósito de estar feliz, ¿por qué ahora estás sufriendo? ¿Por qué ahora estás discutiendo? ¿Por qué ahora solamente tu noviazgo te trae problemas, dificultades? ¿Por qué? Te engañaron. Te engañaron. Simplemente es eso, te engañaron. ¿Sabes, mi querido amigo? Nosotros cuántas veces somos engañados en esta vida. Pero sabes, el más grande engaño no es engaño de celular, no es engaño de noviazgo, no es engaño de matrimonio, porque tú incluso ahí con un noviazgo en mal estado, tú puedes reparar tu vida, tú puedes restaurar tu futuro. Y aquí abro paréntesis, ¿no? La hermana Elena G. de White, en su libro Carta para los jóvenes enamorados, dice que si una señorita en el altar reconoce que se equivocó en haber escogido a ese joven como su pareja, la hermana Elena dice que esa señorita puede dar la vuelta atrás. Aún no es tarde. Porque la hermana Elena G. de White dice que el hecho de que una mujer se case con un hombre sin siquiera amarlo es pecado. Porque lo está engañando, lo está mintiendo. Tú ahora me dirás, pero pobrecito,
Él va a sufrir, Él va a llorar. Es mejor que sufra ahora, a que viva una vida a tu lado de constante sufrimiento. Y lo mismo va para los varones. Cierro paréntesis. Tú con un noviazgo, quizás en las ruinas, tú puedes encontrar la salvación. Tú aún así puedes encontrar la vida eterna. Tú con un celular que fue una estafa, que fue un engaño, pues tú aún así puedes encontrar la vida eterna. Porque el más grande engaño es el engaño de la vida eterna. Es el engaño de Dios. Son esos engaños que te apartan de Dios, que te apartan de tu Creador. Y justamente es por allí por donde entró la serpiente antigua, a Eva. Mira que lo que dice el capítulo número 3 de Génesis. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Dos cosas que yo quiero rescatar de acá. La serpiente, la más astuta. Mi querido amigo, cuando el enemigo viene a tu vida a engañarte, él no viene con un contrato en mano, con un bolígrafo en mano, para decirte que tú firmes un documento. Él no viene con cachos, con tridente, él no viene vestido de diablo. Él viene vestido de algo astuto. En este caso, de una serpiente astuta. Él se mete en una cajetilla de cigarros para engañarte. Él se mete en una red social para tenerte aprisionado por tus pasiones. Él se mete en un vaso de licor para hacerte caer en lo más profundo del pecado. Muchas veces viene a través de las intenciones indecentes de una señorita en tu vida. Muchas veces viene a través de las intenciones malas de un hombre, de un joven. El diablo no viene vestido de diablo. Y mira que sigue diciendo más adelante. Porque más adelante dice: así que Dios os dijo lo siguiente: Satanás viene conociendo a Dios. Muchas veces Satanás viene incluso presentándote la palabra de Dios, mostrándose que él conoce la palabra de Dios. Pero aquí Satanás viene a Eva y le dice: así que Dios os dijo, señalándole que él había escuchado la orden de Dios hacia Adán y Eva. Muchas veces el enemigo viene de esa manera a tu vida. Pero ¿sabes por qué viene hacia tu vida? Para agarrarte conversación. Para agarrarte tema de conversación. Para entrar en comunicación contigo. Y hay de ti el momento que tú entras en comunicación con él. Muchas veces se presenta en tu mente con un pensamiento que nunca deberías de pensar. Con una imaginación que nunca deberías de imaginar. Muchas veces viene con un deseo que tú no deberías de sentir. Es ahí donde empieza a trabajar el enemigo. Es ahí donde se origina la tentación. Y la hermana Elena G. de White señala de que la serpiente astuta era la más hermosa de todas. Tenía una apariencia linda. Señala la hermana Elena de que extendía sus alas y resplandecía como el oro, que volaba. La serpiente no se arrastraba en los suelos como ahora. Ella era un animal hermoso. Mas sabes, mi querido hermano, la tentación viene de la misma manera. Viene a través de algo que se ve bien, de algo que se siente bien, de algo que se escucha bien. Porque la tentación siempre, pero siempre entra a través de tus 5 sentidos. Por lo tanto, ten siempre cuidado. Porque la serpiente es el foco principal con el cual arranca la lección. Y mira, ¿qué sigue diciendo más adelante? Vamos a irnos al día lunes, que lleva por título El fruto prohibido. Vamos a ver para eso Génesis capítulo 2, versículo 16, donde empieza la orden de Dios. ¿Ok? Mira qué es lo que dice Dios. Dios es específico. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Dios es específico. Hijo mío, hijo amado, puedes comer todo lo que tienes en este jardín. Puedes hacer todo. E incluso Pablo es específico, ¿no? Pablo dice, todo me es lícito. Pero ahí Dios dice lo siguiente:
mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y Pablo añade, pero no todo me conviene. Todo te es lícito. Y la Biblia cuando dice todo es todo, pero no todo te conviene. Y ahí tú necesitas sabiduría para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y acá Dios le dice, tú no vas a comer de este árbol. Y era fácil, solamente no tenías que comer de ese árbol. Pero mira cómo entra el enemigo. Vamos a ir a capítulo 3, versículo 4 al 8. Donde dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Mira, acá Eva es incluso más específica, porque Dios le había dicho, no comas. No añade nada acerca de no tocar. Pero tristemente eso le iba a hacer entrar en confusión, porque mira qué es lo que le responde el enemigo. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Y aquí entra lo siguiente. Mira, lo primero que te dije que es el enemigo cuando viene a tentarte, para hacerte caer en pecado, es en primer lugar engañarte. Te engaña, te miente, te dice, así que Dios nos dijo que no puedes comer de ningún árbol. Esa era una mentira, te engaña. Pero el engaño viene con un propósito, y ese propósito es la duda. Porque aquí el enemigo le estaba diciendo a Eva de que ella, el momento que iba a comer del fruto, no iba a morir. Por lo tanto, le estaba diciendo que tú has interpretado mal el mensaje de Dios. Tú has entendido mal lo que Dios te está diciendo. Y ahí entró la duda en el corazón de Eva. Y mira que sigue diciendo más adelante. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces acá sucede lo siguiente. El enemigo añade más palabras a lo que Dios no había dicho. Con la duda, ahora Eva agarra esta duda y empieza a pensar si lo que la serpiente está diciendo es correcto, es cierto. Y todo eso lo lleva a la ruina. Porque mira que sigue diciendo más adelante. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, nuevamente te digo, muchas veces la tentación entra por los ojos, por los sentidos. Ella vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ellos. Y ahí entra la historia de la humanidad, mi querido hermano. Eva comió. Eva fracasó. Y tras haber comido el fruto prohibido, entró la muerte. Y ahora, a través de la muerte, el ser humano sufre, el ser humano llora. Porque la consecuencia más grande que trajo el pecado fue la muerte. Pero ¿sabes qué sucede? Que aún hay personas que aún creen en las palabras del enemigo. Porque Satanás le dijo, no vas a morir. Y ese no vas a morir es el inicio de la inmortalidad del alma. Y hay muchas personas que creen en la inmortalidad del alma. Que uno cuando muere realmente no muere, sino que va a encarnar. El filósofo Platón es un gran precursor de este pensamiento. Platón pensaba que uno cuando moría, no moría realmente, sino iba a vivir en el mundo de la imaginación, en el mundo de las cosas. Incluso filosofías orientales piensan actualmente que una persona cuando muere no muere, sino que encarna. Y depende mucho de tu vida pasada para saber en qué animal vas a encarnar. Por razón muchos, pero muchos piensan que uno no muere y encarna, y que uno vive eternamente. Yo conozco personas tan, pero tan lindas, personas amables, personas que estudian la Biblia, y son personas que Dios ama. Pero yo esto lo digo con tanto respeto, con tanto cariño, porque hay personas que piensan que uno cuando muere realmente no muere, que depende de las obras que él hizo, pues se va al cielo, otro se va al infierno. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, yo encuentro que cuando Cristo regrese por segunda vez, ahí recién resucitarán todos los muertos en Cristo.
Por lo tanto, no hay personas que mueren y su alma va al cielo o va al infierno, no. Por esa razón es importante estudiar la palabra, mi querido hermano. Pero quien impulsa ese pensamiento de inmortalidad, de que el hombre no va a morir, es el enemigo. Y hay tantas películas donde señalan que lo que más desea el hombre es inmortalidad. Es ser inmortal, no morir. Y es justamente lo que introduce acá la palabra, lo que introduce el enemigo. Pero Dios le señala que tengas cuidado, porque si tú sigues viviendo en pecado, puedes morir. Y no es la muerte que nosotros conocemos. Pablo, cuando dice la paga del pecado es la muerte, habla de la muerte, de la segunda muerte. Cuando Cristo regrese por segunda vez y los muertos en Cristo resuciten primero, pues va a haber personas que van a ir al cielo, pero también va a haber otro grupo de personas que se van a quedar en esta tierra. Y ese grupo de personas que va a resucitar, pues va a resucitar para volver a morir, para pasar por una segunda muerte. Y es esa segunda muerte de la que Dios habla. Por esa razón, mi querido hermano, si tú no quieres morir, si tú quieres vivir, ve a Cristo. Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ve a la vida que es Cristo. La lección del día martes se encuentra muy interesante y justamente dice esconderse de la presencia de Dios. Y es justamente lo que lleva el pecado. Porque mira, el enemigo en primer lugar te engaña y luego te hace dudar. Y luego que te hace dudar te hace caer en pecado. Y lo siguiente que viene del pecado es apartarte de Dios. El ser humano se llega a apartar de Dios. Mira que sucede en el versículo 7 del mismo capítulo 3. Dice así: entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta de que estaban desnudos, Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. ¿Sabes qué hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos luego de haber comido el fruto prohibido? Empezaron a crear. Y hasta ese momento el único creador era Dios. Es decir, ellos querían ocupar el papel de dioses. Ellos querían comportarse como Dios, poniéndose a crear, cuando el ser humano no tenía ese derecho de crear. El único creador era Dios. Y el pecado muchas veces hace eso. En la anterior semana, cuando estudiamos las lecciones de escuela sabática con mi amigo Daniel, justamente mencionaba que el autor George Reid, él es el autor del libro Entender la Sagrada Escritura, señala de que el pecado es la independencia del hombre con respecto a Dios. El hombre quiere dejar de depender de Dios y quiere ser su propio Dios y quiere ponerse a crear solución para sus problemas. Quiere ponerse a crear cosas en este mundo. Se pone a edificar altares para sí mismo. El pecado lleva a todo eso al hombre. Pero el hombre no vive feliz. ¿Cuánto tiempo aguantan esas hojas de higuera? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo? Pues las hojas arrancadas de los árboles no tardan más de 2 semanas en secarse y en romperse. Por lo tanto, Adán tenía que nuevamente agarrar hojas de higuera y hacerse ropas. Pero tristemente se secaban, se rompían y tenía que nuevamente buscar otras hojas de higuera. Y ese trabajo laboroso, tenía que estar constantemente buscando algo con que taparse. Tenía que estar buscando constantemente algo para tapar sus pecados. Y mira, y es justamente lo que el hombre hace. El hombre busca una y otra manera de tapar sus pecados, de esconder sus pecados, de taparse, de ponerse una apariencia que no es. Pero todo eso le lleva a vivir triste, a vivir una vida desenfrenada, a vivir una vida con un constante vacío, con una constante búsqueda, para sentirse pleno, para sentirse lleno. Y a veces en ese vacío, en esa búsqueda, el hombre cae en el alcohol. Cae en bares, cae en discotecas, cae en lugares que un hombre nunca debería andar. Porque el hombre quiere llenar ese vacío con algo que él no puede darse. Y yo en este momento quiero decirte eso, ese vacío que tú sientes cuando tú llegas a casa no lo puedes llenar tú. No lo puede llenar tu novio, no lo puede llenar tu novia. No lo puede llenar un plato de comida, no lo puede llenar una droga. Ese vacío solamente lo puede llenar Dios.
Nada, pero nada en esta tierra puede llenar ese vacío. Solamente Dios puede llenar ese vacío en tu vida. Y Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que Dios no se queda con los brazos cruzados. Porque mira que lo que dice más adelante el versículo 8. Entonces oyeron a Dios, el Señor que se paseaba por el jardín. Yo me imagino cómo se habrá sentido Dios aquella mañana llegando al jardín del Edén, buscando a sus hijos. Quizás hasta ese momento los hijos, cada vez que Dios llegaba al jardín, los hijos corrían, lo abrazaban, se colgaban de su cuello, lo abrazaban, lo besaban, porque tenían esa comunión con el Padre. Pero luego del pecado los hijos se escondieron de él. El Padre se debe haber puesto triste, porque sus hijos no corrían a su encuentro. Y no solamente sucede eso, porque mira que dice más adelante, pero Dios el Señor llamó al hombre. No es el hombre quien llama a Dios, es Dios quien llama al hombre. El plan de salvación no fue diseñado en la mente del hombre, fue diseñado en la mente de Dios. Es Dios quien te busca, es Dios quien te llama, es Dios quien corre detrás de ti. No eres tú quien lo busca, es Dios quien llama. Y mira qué dice más adelante. Y le dijo, ¿dónde estás? Y esta pregunta hace pensar demasiado, ¿sabes? ¿Sabes, mi querido amigo? Yo te digo lo siguiente, cuando tú leas la Biblia y tú te encuentres con una pregunta de Jesús o con una pregunta de Dios, analiza mucho ese pasaje bíblico. Porque cuando Dios pregunta, no es porque Él no sabe la respuesta, es porque Él quiere hacer pensar algo más a la persona que está escuchando la pregunta. Porque cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Adán se preguntó a sí mismo, ¿dónde estoy? Y quizás miró hacia abajo y encontró puras hojas secas. Vio su imperfección, vio el abismo que el pecado había ocasionado en su vida, vio el abismo de diferencia, de distancia que había entre él y su Creador y su Padre. Yo imagino que quizás ahí Adán se puso a reflexionar y empezó a decir, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y muchas veces pasa eso, mi querido amigo. Llega a veces en la vida que uno se pregunta y dice, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi juventud? ¿Cuántos jóvenes señoritas, luego de un mes de casados, dicen, ¿qué hice con mi matrimonio? Me apresuré, me adelanté, ¿qué hice? Y aquí Adán se preguntó eso. Pero sabes, aún en el pecado, aún en medio del dolor, aún en medio de tu desesperanza, tú aún puedes encontrar salvación. Porque Dios llamó al hombre. Y cuando Dios llama al hombre no es para dejarlo en el pecado. Porque mira qué sucede más adelante. Y eso se encuentra justamente en la lección del día miércoles, donde habla del destino de la serpiente. Mira qué es lo que dice en el versículo 15. Dice así. Cuando Dios se puso a hablar con la serpiente, él dijo lo siguiente: enemistad pondré entre ti, eso le dice la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu descendencia, es decir, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y aquí está lo importante. La serpiente tenía que pagar por haber engañado a la mujer. Y justamente la sentencia era la siguiente: que un día un hijo de la mujer, un hijo de Eva, un hijo que iba a venir de Eva, iba a pisar a la serpiente de la cabeza. Iba a eliminar al enemigo, al diablo, a Satanás. Por esa misma razón la serpiente, luego que Eva tuvo un hijo, él procuró asesinarlo y lo consiguió. Si no lo hizo él mismo a través de un animal, lo hizo a través de Caín.
y asesinó a Abel. Se metió en Caín, se empoderó dentro de Caín y asesinó a Abel. Porque él pensaba que Abel iba a ser ese hijo que iba a asesinarlo. Que Abel iba a ser ese hijo que iba a pisarlo en la cabeza. Porque el enemigo tenía que pagar lo que había hecho. Pero los años fueron pasando y un día llegó el hijo de esa mujer, y es Jesucristo. Jesucristo fue crucificado y murió, y quizás ahí la serpiente lanzó la carcajada. Estaba feliz, estaba siguiendo, porque había picado en el talón a la mujer. Y se puso feliz, se puso contento. Pero al tercer día, Jesucristo resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó, el enemigo tuvo que agachar la cabeza, tragarse su propia risa y darse cuenta que estaba destruido. Fue en la cruz, fue en la resurrección, que Jesucristo pisó en la cabeza a la serpiente. Y quiero que tú entiendas eso. La serpiente es un enemigo destruido. Por lo tanto, no temas, no tengas miedo, porque el enemigo ya es un enemigo destruido. Pero él no quiere irse solo. Y mira que sigue diciendo más adelante. La maldición cae sobre la serpiente, pero la lección del día jueves justamente nos habla de consecuencias. Porque cada error trae consecuencias. Porque cada error trae consecuencias, cada pecado. Y esta fue la consecuencia que trajo el pecado. Versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás a tus hijos. Ansiarás a tu esposo y él te dominará. Luego de que sentencia a la serpiente, pues Jesucristo continúa con la mujer. Y yo creo que la mujer es uno de los seres más afectados tras la caída del pecado. Porque acá Dios le dice que el hombre iba a ejercer dominio sobre la mujer. Y mira, nosotros como cristianos, adventistas del séptimo día, sabemos de que esta no es una orden mala. Yo en lo personal, yo en la Biblia incluso encuentro eso. Porque no es un dominio autoritativo, no es un dominio dictatorial, es un dominio colaborativo. El hombre es la cabeza del hogar, pero no es quien da órdenes, no es quien lastima, no es quien para estar lastimando a la mujer. Pero muchas veces pasa eso. Y hay hombres que en su papel de hombre de la casa, quien lleva los cinturones, anda golpeando a la esposa, anda maltratando a los hijos. Pero Dios no lo puso por cabeza del hogar para eso. Dios lo puso para administrar, para liderar, para amar a la esposa, para amar a los hijos. Pero muchos hombres no entienden eso y lastiman a la mujer, lastiman a la esposa. Yo mismo me crecí en un hogar así. Muchas veces me tocaba ver cómo mi madre era golpeada. Tantas cosas difíciles que tocó enfrentar a mi madre. Pero yo agradezco tanto a Dios que mi padre cambió, que mi padre fue alcanzado por Dios. Y su conversión es algo que a mí mismo me marcó demasiado. Y me di cuenta que para Dios no existe nada imposible. Pero tú, mi querida hermana, si tú estás pasando por lo mismo, tú denuncia. No te quedes con los brazos cruzados, tú denuncia. La iglesia tiene un programa llamado Basta de Silencio. No guardes el silencio. La iglesia no es quien dice que no, que el esposo va a cambiar y déjalo, que te siga golpeando. No, tú denuncia. Pero es la sentencia que tuvo la mujer. Y mira qué es lo que le espera al hombre. Versículo 17. El hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y es justamente lo que sucede.
El hombre fue creado para trabajar. Está en nuestra naturaleza trabajar. Trabajar no es malo, trabajar no es pecado. Lo que sí entró después del pecado fue el efecto fatiga, fue el efecto dolor, fue el efecto cansador, fue el efecto del cansancio lo que entró. Y es eso lo que no había antes del pecado. El hombre trabajaba y no se cansaba. Pero ahora el hombre se cansa. Y muchas veces tiene que estar con 2, 3 trabajos. Pero antes no existía eso. Mi querido hermano, la lección de esta semana nos habla mucho de las consecuencias. Y es a causa del fruto del árbol prohibido que comió Adán, que la tierra que él tuvo que trabajar fue maldecida. Adán y Eva no fueron maldecidos. Jamás pienses eso. Tú te preguntarás, ¿y si Adán y Eva no fueron maldecidos, por qué fueron echados del jardín del Edén? Fue por consecuencia de lo que ellos habían hecho. Muchas veces tenemos que ser conscientes con los errores, porque traen consecuencias. Cuando llegué acá a la Facultad de Teología, algo que nos comentó los docentes, que nos comentan constantemente, es que hay muchos jóvenes que llegan a estudiar para prepararse para ser pastores, pero que en ese proceso algunos de ellos resbalan y caen hoy. Y en la facultad lo único que les resta es despacharlos de la facultad. Y uno puede decir, ¿pero están perdonados? Claro que sí. Ellos están perdonados por lo que hicieron. Están perdonados con Dios. Dios los perdonó. Si ellos claman a Dios y ellos se arrepienten, ellos son perdonados. Pero la vida no perdona. Y ellos tienen que pagar la consecuencia de sus errores. Y lo más triste es que grandes jóvenes llegan a ser expulsados de la facultad a causa de las decisiones. Pero pese a todo eso, mi querido hermano, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Porque luego de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ellos empezaron a trabajar con la esperanza de que un día iba a venir el Mesías, quien iba a rescatar a su descendencia, quien iba a librarlos del pecado. Y al final esa promesa se cumplió. Jesucristo vino y vino a liberarnos a cada uno de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿A ti qué te queda? Si tú ya viste la distancia que hay entre ti y Dios, a ti te queda correr a los brazos de Dios. A ti te queda aceptarlo, a ti te queda recibirlo. Y ese vacío que tú tienes lo va a llenar Dios. Porque Dios te ama, mi querido. Dios te ama como tú no te imaginas. Si Dios no me amara, yo no estaría aquí predicándote la palabra de Dios. Dios sabe dónde yo me encontraría en este momento. Pero si yo me encuentro acá, es porque un día ese Dios me abrió los brazos y cambió mi vida. Y aún lo sigue haciendo. Estoy tan feliz, tan agradecido a ese Dios. Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Estamos en Semana Santa. Busca un centro de predicación. Estudia la palabra de Dios. Y si tú quieres hacerlo, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo en las aguas del bautizo. Y comienza una nueva vida. Mi querido hermano, si hay una caída de la cual el hombre no ha podido levantarse, fue la caída del jardín de Edén. Pero todo eso encontró solución cuando Cristo vino a esta tierra. Y espero que tú encuentres levantarte tomándote de la mano de esa cruz. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido hermano. Un abrazo, que Dios te bendiga grandemente y te espero la siguiente semana. Vamos a seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Hay mucho por hablar del libro de Génesis, pero conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego.